Muy bienvenidas y bienvenidos a la autonomía como siguiente atributo del sistema, para lo cual necesitamos ahora cuatro términos para poder representarlo, que haremos con la tetrada. Recordemos de dónde venimos. Con la triada, el sistema ha cobrado vida, ha entrado en acción. Fue un acto creativo de llegar a la vida y esta acción, pues se puede quedar así, estamos como en la rueda del hámster, o se va a sostener y va a pasar a una actividad que genere un cambio, donde hay un progreso, hay un desarrollarse. Entonces, de forma natural, pues muy bien, cuando nacemos, ¿no? Lo siguiente es cómo esta nueva entidad viene a desarrollarse, a cobrar vida propia, a cobrar autonomía, a volverse dueño de su propio destino. Y de esto trata esta tetrada. Entonces, no es solo la capacidad de estar en una actividad, sostener la acción, es una acción que genere un cambio, donde podemos progresar. Un sistema que crece es un sistema que genere información desde un punto de vista sistémico y es el proceso de aprendizaje. Entonces, instalar y equilibrar la tetrada es sinónimo de decir que vamos a aprender a aprender. ¿Mm? Volverse dueño de su destino, sabiendo atender las necesidades y gestionar el cambio, eso es lo que significa la autonomía. Entonces necesitamos cuatro fuentes. Ahora hacemos una breve introducción que luego, cuando la aplicamos a una organización, va a ser más concreto. Los llamamos fuentes porque es como si fuera una ecuación de, oye, ¿cuál es la actividad, este progresar como actividad que caracteriza todo el sistema? Pues hay cuatro fuentes que vienen a determinar esta actividad. Lo primero son la situación actual, las actividades, las acciones, los trámites, el día al día actual del sistema que no puede dejar de atender, porque hemos visto, si dejó de estar en la acción, ya dejó de existir. Necesito mantener a lo menos la triada viva desde el punto en el que está ahora. Y luego tengo una finalidad, tengo una visión, un ideal, un destino hacia el cual me puedo dirigir y yo puedo decidir cuál es este destino hacia el cual yo quiero dirigirme. Eso ya es primero una primera intención consciente que puedo poner para mi destino. Y eso es la línea de la motivación, la libertad. Ujú. Libertad en el sentido de yo puedo decidir ser y volverme quien yo quiero ser. Eso me da una libertad tremenda. También puedo emanciparme de la situación actual en la que estoy. Esto no va solo, porque si se queda solo así es solo una fantasía, una utopía, este ideal, sino que lo vamos a tangibilizar, a ser concreto, si tengo un plan, le pongo inteligencia y cabeza dentro del contexto en el que estoy, la realidad en la que está, y cuál es lo más inteligente para poder acercarme a esta visión y necesito unos medios, un instrumento, un agente que viene a generar esos cambios. Y eso es la línea de operación, la línea también de la responsabilidad. Está muy bien soñar con un destino, pero tengo que hacerme responsable para cuidar de los medios y de la ruta que vamos a tomar para poder alcanzar esta visión. Entonces ya introducimos una nueva polaridad, vamos a decir, este binomio muy potente de cuanto más responsable, más libre, cuanto más libre, más responsable podemos ser, que parece a primera vista una paradoja, pero son dos patas de una polaridad que viene a constituir la capacidad de progresar, de volverse autónomo. Podemos ver luego las interacciones entre cada de las fuentes, iremos un poco más en detalle entre ellas, pero también ahí veremos cómo tenemos la eficiencia versus la eficacia y el atrevimiento de salir de mi zona de confort versus el mantenimiento de mi integridad. Si os recordáis,
habíamos hablado en las polaridades de energía, de energización. Le pusimos el término termodinámico de exergía, que es como la energía que está a disposición para generar un movimiento. En la triada habíamos hablado del momento. Momento es cuando algo coge un impulso, un movimiento, pues es la masa por la velocidad. Eso es el momento, ¿no? Es como generar la acción. Y en la misma línea de ideas, si mantenemos esos conceptos mecánicos, pues el trabajo es una unidad que es la transformación de la energía para generar un desplazamiento, ¿no? Es cuánta energía se ha utilizado para generar un desplazamiento. Bueno, exergía, momento, trabajo es más para los que somos curiosos de termodinámica y mecánica. No creo que sea tan importante. Pero bueno, a mí me ayudó desde mi perspectiva ingenieril para colocar esos tres conceptos. Quedaros con el concepto que la actividad que genera este cambio necesita cuatro fuentes. La base, el ideal, que es el porqué, que es lo que motiva este progresar, y lo ponemos fuera lo apuntamos que está fuera de nuestro control, porque la base actual es una base de automatismos, de rutinas, de formas de funcionar que ya van por sí solo. Los que hemos estado implicados en la construcción de unas organizaciones, hemos experimentado cómo sentimos que hemos avanzado cuando todos esos esfuerzos que hicimos de forma consciente, de cómo vamos a hacer determinadas cosas, cómo organizamos ciertas reuniones, ciertos procesos, se vuelven rutinas. Y ahí sentimos que tenemos una nueva base sobre la cual podemos seguir progresando. Y la visión, pues no estamos todos los días pensando en la visión, la visión, la visión, sino que de vez en cuando levantamos cabeza, pensamos en el destino y nos volvemos a implicar en las actividades que necesitamos hacer para poder acercarnos en la visión. Por eso la base actual y la visión es más una parte subconsciente o supraconsciente que se dice. Y la parte de instrumento, los medios, y la parte de dirección es la parte consciente, porque vamos a hacer un acto creativo consciente, vamos a poner conciencia en por dónde tenemos que caminar y voy a tener que poner mucha conciencia también en cuidar las necesidades que se precisan para poder progresar y que necesito poder cuidar para mantener mi integridad en este progresar. Entonces la parte instrumento, agente y dirección plan es más la capa consciente. También realzar, pues todo proceso de cambio necesita esta parte de consciente de conciencia, creatividad y voluntad. Entonces el objetivo de intervención es como instalar, digo yo, la tetrada, es tener la presencia de estos cuatro términos y de una forma equilibrada, porque de nuevo, similar a la triada, cuando uno de esas cuatro patas no está en coherencia con las demás o está ausente, tarde o temprano, en vez de una evolución, vamos a tener una involución y el sistema pues se va a ir a su propia bancarrota, a su propio fracaso. O no vamos a llegar donde teníamos la intención de llegar, o vamos a perder la integridad, vamos a sacrificarnos y vamos a llegar al destino, pero de una forma desgastada, sacrificada, o si no tenemos ni siquiera ningún rumbo, pues desde luego no podemos decir que hayamos llegado a ningún sitio, porque vamos a la merced de donde el viento nos esté llevando. Vamos a entrar en más detalle ahora en la tetrada. En la situación actual, ya he hablado de la parte de los automatismos, también son las demandas entonces inmediatas para mantener la actividad, cierta reactividad, y la realidad siempre es que hay diferentes demandas que tenemos que atender, que nos tiran por la derecha, por la izquierda. Tenemos una inercia, siempre es actividades que hacemos, que siempre hemos estado haciendo así, y qué bien, porque eso es el gran beneficio del automatismo, es que nos permite tener este escalón para poder seguir avanzando.
Y sin embargo también puede haber lealtades, problemas no resueltos del pasado que nos retienen para poder progresar, ¿no? Y eso es importante también preguntarnos cuando nos acercamos a un sistema, a una organización, qué es lo que nos puede retener, qué lealtades hay, porque en el momento que abandono o dejo este lugar de la situación actual, puedo encontrar en conflicto con algunas lealtades y desde ahí no puedo realmente ser libre de avanzar desde esta situación actual. Y la visión pues se caracteriza por el optimismo. Una parte en la actual estoy en el realismo, pero la visión pues me voy a permitir ser optimista de que sí es posible porque soy creativo, me permito soñar. La parte creativa, me permito dejarme inspirar, hay la parte de intuición también. Y si en la situación actual la realidad es que tengo multiplicidad de demanda, cuando me dejo soñar, tengo una visión, es una visión idealizada, única, donde hay como una convergencia en un solo futuro, ¿no? Entonces vamos de multiplicidad a la unidad en la visión, ¿no? Es algo que de alguna forma nos alinea y nos dirige hacia un punto común a pesar de las divergencias que podemos tener actuales. Si tengo lealtades en la situación actual, puedo tener rechazos en la visión. Rechazos son aspectos que cuando me pongo en la situación de llegada, que no me sean muy atractivos. Puede ser que tengo que tomar más responsabilidad, que tendré más peso económico, que tendré que trabajar con ciertas personas, lo que sea. Entonces, bueno, a pesar de que la visión parece muy inspiradora y muy motivadora, hay algunos aspectos que no me acaban de convencer y como que quiero ir ahí, pero tampoco voy a tener el mismo entusiasmo. Y bueno, de forma intuitiva, para poder ir de A hacia B, hacia la visión, pues lo suyo sería tener y trazar un plan, tomar una dirección hacia la visión y no en dirección opuesta, ¿cierto? Así que ahí le ponemos cabeza, es la parte de la inteligencia que viene a guiar la actividad, la planificación, qué secuencia, ¿no? Vamos a ponerle una cierta lógica y es oportunista en el sentido de vamos a aprovechar con lo que hay y con el contexto en el que estamos, cuál es la mejor forma para llegar hasta esta situación, hasta esta visión. Y para implementar este plan, pues necesitaremos de un actor, un agente, unos protagonistas que ejecuten este plan y nos hacen avanzar hacia la visión. Entonces son los medios, los recursos y también son las necesidades que vienen a emerger durante este progresar. Si voy a la cumbre de una montaña, está muy bien el plan que puedo haber trazado, pero en algún momento necesitaré descansar, necesitaré tomar contacto cuando tengo sed y paro, bebo, me refresco, descanso antes de seguir avanzando. Si no lo hago, pues voy a o no llegar y si llego, igual llego completamente agotado. Entonces ya no hay ni quien que ya pueda llegar siquiera a la cumbre. Entonces es toda la parte de mantener la integridad de la gente, de este protagonista, mantener la cohesión, es la fuente de la energía y la voluntad para este progresar. Y eso entonces es la línea del empoderamiento de la responsabilidad de si yo puedo definir cómo voy a llegar ahí y voy a cubrir mis propias necesidades. Entonces hay una parte interna donde vamos a escuchar las debilidades, los miedos, las resistencias, también las fortalezas que tenemos para poder caminar este cambio. Y hay una parte del mundo externo donde de forma oportunista vamos a tomar provecho de las oportunidades, vamos a que tomar cuenta de las amenazas, de los acontecimientos externos al trazar este plan. Entonces hay una frontera entre yo y el mundo externo que se ha instalado en la triada
Pero es muy importante entender aquí la función de esta frontera porque las fronteras que nos separan del mundo externo son las que regulan el flujo de información del mundo externo con el mundo interno. Necesitamos que sean permeables en el sentido de permitir que entre la información, qué está pasando afuera, hay una tormenta que se está acercando, en este caminar hasta la cumbre de la montaña, necesito verlo para luego poder generar una tensión interna que es la que viene a impulsar la autorregulación del sistema. Veo la tormenta, voy a buscar un refugio para protegerme de la tormenta. Y luego entonces está la eficiencia, es decir, con los recursos que tengo, qué es lo mejor que puedo hacer tanto para atender las demandas actuales y ejecutar el plan. Entonces hablamos de eficiencia. Por otra parte, necesito mantener la integridad y la armonía con este destino, es decir, aquello que estoy deseando y soñando, si lo estoy aplicando a mí mismo, si en este caminar al final voy a llegar enterrito o voy a llegar en pedacitos. Entonces, ¿cómo voy a mantener la integridad hasta llegar hasta el destino? Entre la situación actual y el plan, vamos a ver cuánto de atrevido es este plan. Si es poco atrevido, pues realmente no me saca mucho de la zona de confort, no me va a hacer progresar tanto hacia la visión, no me vas a emancipar de la situación actual. Y el plan puede ser eficaz, puede ser útil para la visión que tenemos. ¿Realmente este plan me va a acercar a la visión? Y hay un acto de fe porque hasta que no implementamos esos planes con las circunstancias externas, también no sabemos si realmente esto nos va a funcionar o no. La tetrada también nos ayuda a seguir explorando la cultura de la organización. Lo hemos visto en la triada, también aquí en la tetrada. Tenemos, bueno, y también en las polaridades, la organización, las personas, tienen una tendencia dominante. Entonces aquí lo mismo es, en algún lugar de esta triada, que no suele ser el centro, está la organización, donde de forma más natural está operando en su vivir, en su forma de vivir la autonomía, en su forma de progresar. Lo bueno es que la tetrada nos viene a explicar por qué este lugar es importante o la función que desempeña. Pero a la vez esto que tuvo igual una razón de ser, ahora se ha vuelto una forma de ser independientemente de la pertinencia y entonces ya como forma cultural nos limita porque no nos permite explorar los otros cuadrantes. Entonces está muy bien desarrollar una visión y preguntarnos con encuestas de clima, por ejemplo, cuáles son las necesidades de la organización, pero si culturalmente la organización está aquí como más hacia lo externo y hacia cuidar las actividades actuales, no le están dando mucho valor. Por eso, antes también de entrar en los contenidos de una estrategia, de una visión de las necesidades organizacionales o de los recursos, la pregunta que se debería hacer la organización o la persona es, bueno, ¿cómo le voy a dar el valor que se merece para poder atender esas cuatro fuentes? Entonces, cuando generamos un cambio de un cuadrante a otro cuadrante, esto genera muchas preguntas a nivel pues también de estructura, de modelo de relación, el tipo de reuniones que hacemos, de qué estamos hablando en las reuniones para poder permitir movernos de un cuadrante al otro y dar valor a otros aspectos. Y ahí es relevante poner el modelo de Cameron en Ken, Competing Value Framework, que tiene cuatro términos muy similares a la tetrada: la estabilidad y la flexibilidad en vertical, lo interno y lo externo en horizontal, que vienen a marcar cuatro cuadrantes y que ellos definen cuatro tipologías para cada cuadrante. Una tipología cultural es la de mercado, que tiene que ver con competir.
la de controlar, que es la cultura jerárquica, una cultura clan, que tiene que ver con no dejar nadie atrás, la colaboración en los equipos, sentirse parte de, y la cultura autocracia, hacer las cosas ad hoc, que tiene que ver con una cultura muy enfocada en crear, en hacer cosas nuevas. Son en general organizaciones más horizontales, más líquidas, menos estructuradas, que contrasta con la cultura jerárquica, la cultura mercado, que es la competición, versus una cultura que está más enfocado en la colaboración. Ya lo hemos sacado en las polaridades. Este modelo de Smith y Lewis lo vuelvo a poner aquí porque también lo han organizado en la estructura de la tetrada en torno a desempeñar, aprender, pertenecer, organizar, y podemos ver de nuevo el símil. Y lo que ellos han utilizado esta estructura para resaltar todas las polaridades intrínsecas a las organizaciones, tanto por cada uno de esos 4 términos como entre los términos. Y esto ilustra muy bien la función de la tetrada al volvernos autónomos, que es la integración de las polaridades. Es como si fuera una máquina de triadas que aparecen, o de polaridades, perdón, que aparecen por este caminar, que venimos a reconciliar con las triadas, y esta reconciliación, este tercer elemento, cada vez viene a enriquecer y acumularse, y eso es lo que hace que vamos progresando. Entonces, en el camino de transformación, en la parte de separación, que es como la visión externa del sistema, se separa de su origen, pero la experiencia interna es la experiencia de integración, ¿no? Una separación externa y una integración interna. Y esa integración de las polaridades es la que hace que a medida que vayamos siendo capaces de integrar todas las polaridades, vayamos desarrollándonos, vayamos cobrando madurez, vayamos cobrando autonomía. Entonces, para resumir, lo que acabamos de decir, los sistemas adquieren autonomía con su capacidad continua de integración de polaridades, y eso es lo que les otorga libertad y responsabilidad, que en sí es otra polaridad. La autonomía posibilita la integración de las polaridades, y la integración desarrolla la autonomía. La autonomía conlleva pues 4 términos. Uno es la finalidad, es decir, la capacidad de voluntad intencional hacia una meta autodeterminada. Eso es lo que me da libertad. Puedo decidir de mi futuro. La capacidad de autorregulación, flexibilidad para entender las necesidades que emergen en este caminar, para mantener la cohesión y para poder atender las necesidades del cambio. También le pongo orden con cierta inteligencia para poder acercarme a la visión en consideración del contexto, y que parece un poco paradójico, pero necesitamos una base sobre la cual puedo emanciparme y puedo seguir progresando, y son esos automatismos, esa capacidad de mantener la actividad del día al día en curso. Aquí es importante recordar las fronteras por la función que desempeñan en la tetrada. Las fronteras regulan, en la separación del mundo externo del mundo interno, el flujo de información del mundo externo al mundo interno. Eso es lo que viene a generar las tensiones y a impulsar entonces la autorregulación. Y como las fronteras y los límites son parte constitutiva del sistema, pues también están sujetos ellas mismas también a la autorregulación. Entonces, en la intervención que podemos hacer con la tetrada, pues hay diferentes ángulos. Uno es, obviamente, identificar y desarrollar las 4 fuentes para que estén presentes. Tenemos una visión, tenemos un plan, tenemos los medios recursos, cómo escuchamos y tomamos en cuenta las necesidades que emergen, qué estamos atendiendo en el día al día, que no podemos dejar de atender. Bueno, y entonces cómo nuestra actividad del día al día está condicionada, está nutrida por esas 4 fuentes. Luego las podemos ir ajustando para que haya mayor coherencia, para que podamos estar igual más
en el centro de la tetrada para que haya un equilibrio. Tal vez mañana ponemos atención más en un cierto cuadrante, pero habrá que complementar un día más tarde, pues a darle atención a otro cuadrante. Tenemos entonces que hacer una gestión del tiempo y del recurso para poder atender las cuatro fuentes, es decir, concretamente esto, dónde se habla, dónde se hace, dónde se materializa. El escuchar las necesidades, el planificar, el actualizar la planificación y las necesidades. En general, el día al día lo tenemos cubierto, pero a veces nos vamos tanto en la visión que ciertas organizaciones dejan de darle atención en su día a día, en la actividad, vamos a decir, más base, y empiezan a perder sus raíces. Luego hay tensiones que vuelven a aparecer, más que verles como resistencias o problemas en este camino del cambio, es muy necesario verlos como intrínsecos a todo proceso de cambio y que justamente el procesar esas tensiones es lo que nos va a permitir transitar este cambio y progresar y crecer. Luego siempre la cuestión cultural, cómo y dónde estamos dando atención a uno u otro de esos términos y qué significaría para la organización mover la cultura en un otro sentido. Y recordar entonces siempre la autoafirmación, la autorregulación del sistema para poder mantenerse y exponerse justamente a este mundo externo en el cual quiere crecer. Así que finalmente la base de ellos es la cuestión de la libre circulación de la información. Demasiada información o cualquier información tampoco. Entonces hay que ponerle cierta intención y conciencia a qué tipo de información circula por dónde del mundo externo y internamente para que la gente pueda autorregularse. Primero nos genera energización, pero también nos genera contenidos de información que nos permite obviamente tomar las decisiones y los cambios necesarios. Y recordar que las fronteras y los límites que tenemos definidas hoy también van a tener que autorregularse a medida que vayamos avanzando. Pues muchas gracias, hasta aquí hemos llegado. Y entonces la pregunta que emerge naturalmente, si una vez que hemos cobrado autonomía, que somos dueños de nuestro propio destino, dueños de nuestra vida, pues ¿qué queremos hacer con esta vida? ¿Y para qué? Pues eso ya es materia para la pentada, para nuestra propuesta de valor. Hasta pronto.